Bueno, y vamos a detenernos ahora, Paula, en los temas, a ver, ¿cómo decirlo? Porque aquí hay un abanico amplio de hebras que conversar con nuestro entrevistado esta mañana, el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Ministro, partamos por lo último, que es lo que además empieza a pasar durante este lunes en el Congreso, en la Cámara de Diputados en particular, con este cruce inédito de un Congreso revisando mañana el Senado ya como jurado, una acusación constitucional que pasó por la Cámara, y hoy día con otra que se inicia en el caso del ministro Jean-Pierre Matus, que a una tercera todavía ahí en afrecho, por decirlo de alguna manera, que se está trabajando en comisión. ¿Qué decir de ese escenario en general? Yo decía inédito. Es inédito primero porque hasta ahora no tenemos registro de cruce de acusaciones en la Cámara y el Senado. Inédito porque además están concentrados en un poder del Estado, que es el Poder Judicial y específicamente la Corte Suprema. Inédito por el contexto además en el que estamos desde el punto de vista de los efectos colaterales de una investigación que compromete al sistema de justicia en general. Cuando digo lo compromete, estoy hablando desde el punto de vista de la confianza pública, ¿no? No solo los jueces, sino que también fiscales, los operadores del sistema legal, los abogados. Pero también es un momento en donde uno mira las fortalezas institucionales en términos de que es un estrés muy grande, pero que cada una se encausa institucionalmente como corresponde. La Corte sigue funcionando normalmente y el camino a las acusaciones, cada una tiene su ruta definida para esta semana. Cuando miremos retrospectivamente, por cierto, vamos a decir que este ha sido un periodo completamente anormal en la historia institucional. De hecho, cuando uno revisa la historia de las acusaciones constitucionales al Poder Judicial en el siglo XIX bajo la Constitución del 33, en el siglo XX los dos periodos, la Constitución del 25 y la Constitución del 80, bajo la Constitución del 80 es el periodo en que más jueces de la Corte Suprema hemos acusado. Y no hay un periodo equivalente a este el que hubiésemos tenido. Ministro, nosotros lo resaltábamos la semana pasada como una virtud, como un valor, la rapidez y la unanimidad con que la Corte Suprema resuelve la situación de una de sus pares, de la ministra Ángela Vivanco, y termina por removerla. ¿Esa rapidez no debió haber sido un escenario que políticamente se esperara para avanzar en acusaciones constitucionales? Hay dos presentadas contra la misma ministra que hoy día está removida del Poder Judicial. ¿Y qué distorsión desde el punto de vista jurídico se presenta cuando se va a votar un juicio político para una ministra que ya no es jueza de la Corte Suprema, más allá de que la Cámara puede inhabilitarla o el Congreso puede inhabilitarla de cargos públicos en los próximos 5 años? Se habla de la cosa juzgada, sí, incluso. Lo que pasa es que hay dos dimensiones. Una es la dimensión formal, o que uno podría decir jurídicamente formal. Los hechos que se investigan dan origen a responsabilidades distintas. Una es la responsabilidad funcionaria, disciplinaria, que es la que evalúa la Corte, y ahí el estándar es mal comportamiento. La segunda es la responsabilidad, comillas, política, pero también una responsabilidad ciertamente infraccional, aunque la causal ahí es distinta, que es notable abandono de deberes. Y la otra son las indagaciones penales, que en el fondo es el Ministerio Público con el Código Penal detrás, en el fondo. Pero en estricto rigor son responsabilidades distintas la que verifica el Congreso con la que verifica la Corte. El caso anterior que nosotros tuvimos, que uno podría hacer la similitud, el año 2001 con el caso del ministro Luis Correa Bulo, allá fue a la inversa. Y en ese caso la Corte esperó la decisión de la acusación constitucional, que se rechazó en ese caso, y luego tomó la decisión. Pero acá el Congreso no habría sido mejor que esperara. Lo plantearon en algún momento algunos parlamentarios. Me recuerdo del senador José Miguel Insulza, por ejemplo. Sí, pero técnicamente son posibles que avancen paralelamente porque son sistemas de responsabilidad distintas. Esperar una o esperar otra forma parte más bien de los criterios que el Congreso, la Cámara de Diputados en particular, tuvo para ese fin. De todos modos tiene la autonomía para hacerlo. Completamente, y la Corte tenía la autonomía para instruir su cuaderno de remoción, previamente había instruido el funcionamiento de la Comisión de Ética. Pero claro, lo que pasa es que en un sistema de esas características tiene a la Corte, a ministros de la Corte, abordando distintos frentes al mismo tiempo, en el fondo, ¿no? Y eso genera, por cierto, una situación para ellos, pero sobre todo para el normal funcionamiento de la Corte, que yo creo que hasta ahora no se ha visto afectado. Y además, agregue a eso que también teníamos que dar una cierta señal de normalidad institucional
y tratar de regularizar los nombramientos que estaban pendientes de la Corte. Ahí me quiero detener, ministro, porque ¿cómo se puede afirmar que la Corte sigue funcionando normalmente con estas ausencias, ahora con las suspensiones de 2 ministros, bueno, una ahora ya removida, que también va a haber que reemplazar, teniendo en cuenta que ha habido tantos nombramientos tan largamente postergados? Sí. Porque pareciera ser una justificación, o los críticos dirían, porque ha habido críticas a este respecto, que el gobierno se ha demorado demasiado en hacer estas proposiciones de nombramiento de cupos que ya está previsto, están calendarizados, que se van a producir de repente esas vacancias, vienen otros par más ahora en los próximos meses, y es lo mismo que ha ocurrido con el nombramiento de la Contralora General de la República, o en su minuto las demoras que hubo para otros nombramientos. Ahora tenemos un proceso de validaciones en ciertos cargos que no terminan de resolverse nunca. Sí. ¿Cómo se puede decir que es normal cuando están esas vacancias? ¿O no es como una justificación de que las cosas están normal, pero no, pues hay una falencia? Yo se lo respondería del siguiente modo. Yo creo que hoy día el país tiene como un gran defecto en el debate público. Y uno de sus grandes defectos es como que estamos viviendo un presente permanente, como que la historia hacia atrás no importara. Y como que todo lo que sucede hoy, y lo que va a suceder mañana sucede hoy. Eso tiene un problema, yo lo he dicho a propósito de algunas críticas, particularmente de algunos intelectuales públicos, ¿no? Que como pareciera que como que hay memoria de los peces, ¿no? Como que no nos olvidamos lo que sucedió para atrás. A ver, estos han sido periodos anormales, pero no completamente extraordinarios de vacancia. O sea, en el pasado nosotros hemos tenido periodos largos de vacancia, tanto en la Corte Suprema como en la Contraloría. Ojo. Pero eso sigue siendo una justificación. No, es una explicación. Yo creo que también tenemos que acostumbrarnos a que explicar no es justificar. ¿Ya? Lo segundo es que nosotros tenemos un sistema donde el Senado, porque si esto fuera simplemente voluntad del Ejecutivo, por cierto, hubieran sido procedimientos que se hubiesen avanzado. Nosotros solo recordar que desde el año 97, tras la reforma constitucional del 97, participan en el mecanismo de nombramiento de ministros y ministras de la Corte Suprema al Senado. Hasta antes de ese periodo, la quina proponía la Corte Suprema y luego designaba al presidente. Y la razón por la cual de la reforma del 97 era bastante obvia. La evaluación hacia el pasado era que teníamos una Corte Suprema muy homogénea, había incidido mucho la forma en que la Corte, la dictadura había conformado la Corte, etc. Había una serie de antecedentes para eso. Desde entonces, nosotros tenemos el mecanismo de participación del Senado con la incorporación de 5 jueces colaterales, es decir, que no vienen de la carrera, que forman parte de la Corte Suprema. Nosotros teníamos una vacante pendiente, la más antigua, la del ministro Guillermo Silva, que estaba en noviembre del 2022. Y la particularidad que nosotros teníamos en este periodo, de hecho, omitiendo las acusaciones constitucionales, en este periodo al Ejecutivo le correspondía a este Ejecutivo nombrar participar en 4 ministros de Corte Suprema, porque tenemos la vacante del ministro Silva, se fue el ministro Brito, el ministro Dam se fue, cuya vacante todavía no ha sido provista, y el ministro Fuentes se va ahora en octubre. Pero la particularidad de ellos 4 es que son vacantes de jueces de carrera. Claro. De carrera. Porque esto importa para poder comprender, el Ejecutivo había presentado el año pasado a la ministra Jessica González, finalmente detuvo el nombramiento porque habían otros nombramientos pendientes en el Congreso y se estaban generando los incentivos a comparar instituciones, ¿no? O sea, si tenía que nombrar acá, podía tener efectos acá, y nosotros lo que dijimos es... Ponemos tal nombre en el Consejo Nacional de Televisión por decir alguna lesera en la claro, entonces el efecto de eso, y que en particular el Ejecutivo ha defendido mucho para todos estos cargos, especialmente para organismos autónomos y poderes del Estado, Contraloría y Corte Suprema, es que son instituciones que tienen que ser evaluadas en sí mismas. Hasta que tuvimos la posibilidad de nombrar o avanzar en estos 3 nombramientos, teniendo en consideración que rechazar a un juez de carrera es liquidar una carrera de 30 años. No rechazar a un juez de carrera no por sus méritos, sino porque el sistema político no se pone de acuerdo en un nombre. Lo que se llama el coteo, que entonces, se complica más aún cuando, como decía usted, hay que empezar a negociar nombres traspasando las fronteras de una misma institución, claro, o sea, y eso, mezclando instituciones. Y eso es lo que nosotros teníamos que hacer, es resguardar eso. Lo segundo que es resguardar mucho que eran ministros y ministras de carrera. Lo tercero es que además sus nombramientos coincidieron con esta crisis, por lo tanto son 3 candidatos, las 2 candidatas y el candidato a fiscal judicial que finalmente fueron nombrados, donde su periodo de nominación estuvo sometido a un escrutinio muy intenso de parte de ellos.
O sea, en plena crisis del caso Claro. Hermosilla. Ministro, Y además, y quiero ir a la Contraloría, y lo que nosotros habíamos conversado con la mesa del Senado es, dado que había un calendario de nombramientos, el siguiente era el de Contraloría. Y el de Contraloría le quiero recordar que por 1 o 2 meses, nosotros los 2 últimos nombramientos de Contralor, tanto para lo que fue el excontralor Mendoza como el excontralor Bermúdez, los periodos ¿Vacancia? de subrogancia fueron muy largas. Esta es la primera vez, Pero nunca tan larga. 1 mes de haber de diferencia, ojo. Esta es la primera vez que después de la reforma del 2005, en que nosotros volvemos a proponer en el país a un funcionario de carrera como candidato a la Contraloría. O sea, la última vez que se presentó un candidato de carrera a dirigir la Contraloría fue el año 2002, que fue Gustavo Chola. Después, tanto los nombramientos que vinieron después de 2005, las subrogancias estuvieron a carga de 2 distinguidas subcontraloras, Noemí Roja y la subcontralora Arriagada, pero finalmente fueron nominadas personas externas. Entonces, habían también... esto también tiene que ver con una cosa, porque fíjese que cuando uno está hablando de nombramiento, no está hablando simplemente de cupo, está hablando de perfiles para instituciones que van a durar mucho tiempo. En el caso de la Corte, ¿era importante 2 mujeres? Sí, porque la Corte Suprema está cumpliendo 200 años. Las mujeres ingresaron hace muy poco tiempo a la Corte Suprema, y es probable que nosotros podamos tener en poco tiempo más la primera presidenta en la Corte Suprema. Y en el caso de Contraloría, ¿era relevante que fuese mujer también? Sí, la Contraloría ahora el 2027 cumple 100 años. Tenemos 17 contralores y nunca ha existido ninguna mujer. Ministro Luis Cordero, el proyecto de reforma a los nombramientos que aparece aquí como uno de los orígenes de parte de lo que estamos viendo en esta crisis inédita del Poder Judicial, ustedes comprometieron en ingresarlo al Congreso la semana del 15 de octubre. Sí. Estamos precisamente en esa semana, pero tenemos además acusaciones constitucionales. ¿Va a entrar el proyecto esta semana? A ver, nosotros hemos considerado las reformas que se han trabajado en nombramientos desde el 91, una de las antiguas, esto porque nos olvidamos del pasado, ¿no? La del ministro cumplió el 91, que fue una reforma que finalmente no se aprobó, pero que daba cuenta de una reforma de 30 años. Hay 6 mociones parlamentarias, hay 2 procesos constituyentes, está el proyecto del presidente Piñera también, en fin, hay un conjunto de iniciativas. El Ejecutivo ha avanzado teniendo en consideración que tiene que no solo pensar las instituciones de nombramiento, sino que los procesos de nombramiento, para que prime el mérito por sobre la antigüedad y el conocimiento personal. Pero se mantiene lo de la participación de la Cámara Política. Yo no le voy a anticipar nada ahí. Anticípame entonces si va a entrar. Lo que sí, le voy a decir que el proyecto está listo, y lo que en el Ejecutivo tiene que tomar la decisión es si lo ingresa efectivamente esta semana o espera la votación de las acusaciones constitucionales para no distorsionar. Es un criterio de prudencia política que de oportunidad del momento. Sí, pero el proyecto y sus lineamientos centrales... De hecho, yo la semana pasada estuve en la Cámara de Diputados, donde está la concentración más importante de mociones, explicando en la Comisión de Constitución los lineamientos centrales del proyecto. Ya, pero ¿qué pasan por un ente colegiado suprainstitucionalidad actual? ¿Tipo Consejo de Magistratura? No, el Ejecutivo ha sido bien claro, no busca concentrar en un solo organismo, sino que profesionalizar el mecanismo de nombramiento, separándolo del de administración. Y yo creo que estas son cosas que yo ya he dicho, y sacar a la Corte Suprema de cualquier mecanismo de nombramiento. Recuerden que nosotros ya lo habíamos forzado, nosotros somos de la opinión de que la Corte Suprema tiene que salir de mecanismos de nominación. Las Cortes en general ya lo obtuvimos en notarios y conservadores, de hecho es un sistema que pasa al sistema de alta dirección pública, porque genera distorsiones de respecto de la función jurisdiccional que se desempeña. Ministro, respecto de la acusación constitucional que se vota mañana en el Senado, que tiene que ver con 2 acusaciones en una, si se quiere, que es la ministra Vivanco, la ex ministra Vivanco, y el ministro Sergio Muñoz. Él da una entrevista ayer largamente donde apunta a lo que ya ha dicho su defensa, que aquí, si esto avanza y prospera, aquí hay derechamente violación de los derechos humanos, violación del debido proceso, y además dice que de alguna manera a él se le está juzgando por los fallos. En lo procedimental y desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿usted comparte el diagnóstico de que no tiene sentido, de que es más o menos una aberración jurídica que se presenten 2 acusaciones en una? A ver, lo que pasa es lo siguiente. En el Senado se votan siempre por separado. No, sí, eso lo sabemos. Entonces, pero la presentación y la jugada política es una acusación en una. Lo que pasó en la Cámara ya pasó. Está bien, pero para el juez no pasó. No.
ya pasó, sin embargo, sobre esa forma de presentar una acusación contra más de una persona, ¿había ocurrido en el pasado? Sí, pero contra más de una persona, en el caso del ministro de Corte Suprema, pero vinculado siempre a un mismo hecho. Una sentencia, una decisión jurisdiccional. No teníamos precedentes de una acusación constitucional contra más de un juez sobre la base de hechos sustancialmente distintos. Y lo que pasa es que la acusación constitucional es un régimen de responsabilidad personal. Usted va a aplicar una medida de responsabilidad política a una persona en concreto, por lo tanto la formulación tiene que ser precisa y determinada. Sin embargo, la Cámara decidió tramitarlo como una zona, creo que con una interpretación literal del texto que no se compadece con el propósito, pero esa acusación ya pasó. O sea, creo que efectivamente hay una discusión jurídica correcta en términos de decir que no es en un sistema de responsabilidad personal agrupar en una acusación hechos distintos para responsabilidades distintas es un problema jurídico que afecta a las defensas. ¿Es una discusión válida por ese lado o es derechamente aberrante? O sea, es completamente anormal. ¿Okay? Lo que pasa es que en el Senado que funciona como jurado, cada acusación se vota por separado y a su vez cada capítulo... No, sí, eso lo sabemos, pero aquí hay una intención política. No hubo un error de presentar una acusación para dos personas distintas, por casos distintos de la manera en que se presentó. Aquí hubo una decisión política y yo por esa decisión política le pregunto, más allá de que ya pasó lo de la Cámara y el Senado vota de manera distinta. Yo jurídicamente creo que era improcedente presentar esa acusación para hechos distintos en un mismo texto, pero bueno... ya fue aprobada por la Cámara. Ministro, hablando de entrevistas del fin de semana, la otra que publica también la tercera fue la del ex fiscal nacional Jorge Abbott, sí, que reivindica su actuación a cargo del Ministerio Público luego de revelarse los famosos chats del ex fiscal Manuel Guerra de la Fiscalía Regional Oriente, donde hace notar a Abbott lo que ya conocíamos, que más bien Guerra, Hermosilla y compañía estaban más proclives a sacar incluso a Abbott de escena, porque era quien podía dificultar incluso los cierres abreviados de los procesos de los casos Penta, fundamentalmente. ¿Qué evaluación hace usted de esa reivindicación que hace el exfiscal Abbott, que tal vez tuvo que enfrentar, él mismo lo plantea en esos términos, una cantidad de imputaciones injustas finalmente contra él? Sí, yo creo que el periodo del exfiscal Abbott fue un periodo muy difícil. Un periodo difícil para una persona que tenía una trayectoria profesional bien impecable. No solo a él, probablemente muchos de los que nos escuchan no saben, pero él tuvo un rol muy activo como abogado en Valparaíso en la etapa de instalación de la reforma. Él fue fiscal regional. Estuvo en una investigación compleja que estaba vinculada al pago irregulares en el Congreso, donde realizó también investigaciones. Luego él asumió una posición directiva en el Ministerio Público y finalmente llegó a fiscal nacional. Yo creo que el periodo del fiscal Abbott es un periodo difícil, es un periodo que está asociado al mecanismo de su nominación, que está asociado a investigaciones que vinculadas al financiamiento irregular de la política, a ciertas maneras en que él planteó públicamente algunas de esas investigaciones como jefe del Ministerio Público y que yo creo que gatillaron un conjunto de críticas hacia él, tanto así que el último proceso de nominación de fiscal nacional era no hay que hacer lo que sucedió con Abbott. No sé si ustedes se recuerdan. Sí. Entonces a mí me parece que la entrevista del ex fiscal Abbott es una reivindicación legítima para él. Pero en un contexto en que yo creo que el Ministerio Público también vivió un proceso bien difícil, en el fondo, ¿no? O sea, es que, ministro, eso le iba a preguntar, porque más allá de lo personal, lo que le toca a Abbott, lo que refleja lo que hemos visto con Guerra y lo mismo de lo que se hace cargo el ex fiscal nacional, es cómo funcionó la fiscalía durante tanto tiempo. Sí, y no solo eso, sino que... Y hacia allá va mi pregunta. Es como, ¿eso ha cambiado esa debilidad institucional, por decirlo de alguna manera? Yo le agregaría un problema que yo creo que es más complejo. Yo lo dije estos días, yo creo que nosotros vamos a seguir recibiendo malas noticias. Sí. Eso lo dijo en una noticia del otro día. ¿A qué malas noticias? Esencialmente porque el Ministerio Público ha decidido no solo investigar todos los hechos irregulares provenientes del caso Audio, que no solo comprometen, que tienen un colateral a propósito de jueces, que tienen un efecto respecto de abogados, pero que tiene un impacto respecto de exfiscales y de
un fiscal al menos del Ministerio Público, que es el caso del fiscal Palma. ¿Solo sobre él o también, por ejemplo, del fiscal nacional Valencia? Lo que pasa es que aquí hay dos cosas. El fiscal nacional ha tomado una decisión, yo sigo bien claro en ese punto, yo creo en la fidelidad sobre la cual el fiscal nacional está cumpliendo su labor. Pero tomar la decisión de investigar a los propios siempre es una decisión compleja. Sí. Y una cosa es estar cumpliendo de determinada manera una labor actual y otra son los hechos del pasado. Ministro, ¿usted hace esa diferencia o no? Sí. Porque lo que ha aparecido aquí es que el fiscal nacional, por muy bien que esté cumpliendo su labor hoy, ha reconocido que tuvo reuniones que él al final admite que fueron impropias o que debió transparentar en su minuto. O sea, hubo errores ahí. Sí, pero yo me quedo con lo siguiente. Yo me quedo primero con que son revelaciones que provienen del mismo. Que el mismo ha reconocido ese error y que, por cierto... Pero después de varias veces no haberlo reconocido. Sí, y después que aparecieron los chats, eso fue lo que lo reveló. A mí, yo creo que en el caso... A mí no me corresponde darle explicaciones... A mí no me corresponde dar explicaciones al fiscal nacional. Yo solo le podría decir que lo que yo distingo es la revelación de sus comunicaciones digitales con Hermosilla, que yo entiendo que él fue el que las reveló primero. Ojo. Y en segundo, este café que se tomó y que él reveló y entregó la información, según él explicó, para limar aspereza. Pero yo creo que lo relevante en el momento en el que estamos es focalizarnos en las investigaciones y en sus resultados. Uh-huh. Y por eso yo creo que, yo he dicho estos días, lo he dicho antes, nosotros estamos viviendo la crisis del sistema de justicia más importante desde el retorno a la democracia, porque de los 90 en adelante nosotros tuvimos crisis sí, muy focalizadas en la Corte Suprema. Pero esto es una crisis que compromete más allá de los jueces, ¿no? Compromete a la profesión legal, compromete también a los fiscales, y por eso que el sistema tenga capacidad de reaccionar y sancionar a los responsables es extremadamente relevante. Uh-huh. O sea, es ingrata la situación, pero yo creo que es relevante llevarla a cabo. Ministro, pero ¿usted no cree que el fiscal nacional se equivocó el no dar cuenta de esta reunión antes, a propósito de un término que usted ha ocupado varias veces en esta entrevista? No hablemos de delitos ni fallas a la ley siquiera, pero de la confianza. Sí. En el momento en que usted está rescatando lo que está haciendo la Fiscalía, incluso para investigarse a sí misma como un valor, aparece esta reunión, esta revelación del fiscal nacional que no había hecho antes para limar asperezas, que ya parece una cosa bastante etérea, por decirlo de alguna manera, afecta la confianza. Y al menos desde el punto de vista de la confianza, la gente dice, sí, la Fiscalía se está investigando a sí misma, pero es la misma Fiscalía cuyo jefe hasta hace 2 semanas no había dicho nada de una reunión para limar asperezas con Chadwick. Y donde sí se trató un asunto de interés jurídico y público, como era eventuales salidas abreviadas para una causa. Pero usted me está haciendo entrar en un espacio que a mí no me corresponde, que es argumentar por el fiscal nacional. No, yo le estoy haciendo entrar en el espacio que usted respaldó lo que dijo el fiscal nacional. Yo respaldo el desempeño del Ministerio Público y creo en la fidelidad con la cual ha estado funcionando el Ministerio Público. Ministro, entonces, ¿por qué lo quiero decir que esto es relevante? Porque estamos en un momento donde un mínimo actuar puede provocar un efecto sistémico no menor. Pero yo creo que es bien conveniente que tengamos claro el momento crítico en el que estamos y que no perdamos el foco que aquí hay investigaciones que hay que llevar a cabo y que tienen que obtener resultados. Porque si no, nos vamos a quedar enredados en lo contingente, que yo creo que siempre es importante, pero el tema de fondo es abordar esto. Y yo lo quiero poner en los siguientes términos. ¿Por qué yo he insistido tanto en las confianzas? Uno, porque el país tiene cifras críticas de confianza en el sistema de justicia hace 2 décadas. Segundo, Chile es el país de la región que considera que durante las cifras de las dos últimas décadas, Chile es el país donde los ciudadanos tienen la autopercepción más alta de desigualdad ante la ley. Y esas 2 consideraciones tienen efectos muy severos en el funcionamiento del sistema institucional. Y puede hacer un cruce de cosas que probablemente no... Pero hoy se acaba de haber anunciado el Nobel de Economía, sí. Ya, que es Acemoglu, que es Johnson y que es Robinson, que son los autores que han copado las librerías en el trabajo sobre la importancia que tienen las instituciones y sobre todo el funcionamiento de un Estado de Derecho eficiente. Que yo creo que en eso es en lo que nos tenemos que quedar. Y por eso las reformas institucionales son tan relevantes y por eso el actuar de las instituciones de persecución criminal son tan relevantes. Si no, nos vamos a quedar en un estado de papel. Ajá.
Ya, importante. Ministro, usted en su minuto reaccionó, no sé si con indignación o muy enérgicamente, cuando el abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, advirtió que apenas él tuviera toda la información de los chats que estaba pidiendo la Fiscalía en ese minuto, él iba a revelarlo todo. Sí. Usted consideró que eso era como una amenaza y rechazó lo que a su juicio era la amenaza de esta revelación. Esos chats se entregaron hace más de un mes, a comienzos de septiembre, y que sepamos, Juan Pablo Hermosilla todavía está seleccionando los chats que va a dar a conocer o no sabemos que de él haya emanado alguna de las nuevas filtraciones. Y sin embargo, esas filtraciones han seguido produciéndose. Más bien de la Fiscalía cabe imaginar, o no sé si usted lo tiene más claro, de dónde provienen y quién está filtrando y con qué criterio. No hay, a ver, ¿usted mantiene que lo de Hermosilla, Juan Pablo, era una amenaza que no ha ejecutado, si fuera por eso, mientras sí sigue habiendo alguien que sigue filtrando con un criterio selectivo a cuentagotas material que parece que no se va a acabar nunca? Cuando usted hace referencia a que vienen más malas noticias, ¿vienen de ahí, de las nuevas filtraciones, de más chats? A ver, ¿Y quién los va a filtrar? Tres dimensiones que son distintas. La primera, la reacción que yo tuve en su oportunidad a los dichos del abogado Juan Pablo Hermosilla, fue por lo que imputaba que el gobierno había intervenido sobre el hecho de que Luis Hermosilla no fuera inmediatamente capitán Llávar. Y después yo creo que eso quedó suficientemente despejado como se llevó a cabo la audiencia. Las estrategias de defensa de cómo se formulen públicamente son estrategias de los abogados y eso creo que a nadie le corresponde. A mí por lo pronto no me corresponde juzgarlas en el fondo. Si exponen o no exponen más, ¿cuáles son? A mí me parece que son estrategias... Algunos podrán considerar que son estrategias agresivas. A mí no me corresponde calificarlas. Lo segundo, las filtraciones son un problema. O sea, para ustedes no, esencialmente. Bienvenida sea. Pero claro, el periodismo tiene una virtud, o sea, tiene varias virtudes, pero desde el punto de vista legal, la ley de prensa tiene una regla que los protege, que es el secreto de la fuente. Pero lo tercero, ¿por qué las filtraciones en general, técnicamente hablando? No me estoy refiriendo solo a estas, ¿no? Sino que técnicamente hablando, porque tienden a provocar juicios paralelos, ¿no? Y en esto la Corte Suprema se ha pronunciado, de un famoso caso antiguo, que es el caso Hijitus, si ustedes se recuerdan, que finalmente madre e hija terminan siendo absueltos, se produce toda una vorágine pública sobre esto, se destruyó la vida y las trayectorias de esas personas, y la Corte en ese caso lo que dice es muy severa con la existencia de los juicios paralelos como estrategia para abordar situaciones de este estilo. Entonces las filtraciones tienen esa particularidad y respecto de la cual tienen esa consecuencia. No juzgo la situación de la prensa por razones obvias, porque son asuntos de interés público. Del filtrador, no del que recibe. Y la filtración sí tiene un tema porque hay normas legales que es necesario cubrir y porque está este otro efecto respecto de las personas. Cuando yo le digo hay que prepararse para malas noticias es porque es bastante evidente que hay investigaciones en curso que abordan funcionarios públicos que están o estuvieron a cargo de investigaciones penales y de los antecedentes de los cuales disponemos hasta ahora es que existieron comunicaciones irregulares. Es decir, esas malas noticias es muy probable que las tengamos. Pensar que esto va a quedar acá es una cierta ingenuidad. ¿No tiene temor de ninguna mala noticia para mismo. usted? O para el sector que usted representa. O sea, el sector justicia es un sector que en este momento... No, el gobierno me refiero, ministro. No, o sea, el gobierno hizo... Político que sustenta el gobierno. Esto lo preguntaron en otra oportunidad respecto de las comunicaciones de Luis Hermosilla. El Ejecutivo hizo sus evaluaciones en su oportunidad. O sea, cuando yo estoy hablando me estoy refiriendo al sector justicia. A mí una de las cosas que me preocupa es que estemos en una discusión a quién afecta esto o esto otro. Estoy hablando políticamente hablando. Sí. A mí la cosa que genuinamente me importa es el impacto que tiene en el sistema institucional en el largo plazo. Y en segundo lugar, en cómo salimos institucionalmente de esto, permitiendo que las instituciones funcionen, que sigan operando, pero en segundo lugar que se siga realizando las investigaciones y sancionando a los responsables, porque esa desconfianza estructural que tiene el sistema nuestro, en el sistema de justicia, es necesario comenzar a componerla. Y una manera de comenzar a componerla es que las personas vean cómo funciona y cómo tiene resultados. Ministro de Justicia Luis Cordero, siempre queda tanto tema sobre la mesa o en el tintero o en barbecho. Yo dije afrecho delante, pero en barbecho. Gracias por venir a ADN. No, por favor, que esté muy bien. Gracias, ministro. Que esté muy bien. Buena semana. Lo mismo.